Y ahora sí, Jimena, ahora para empezar, por favor. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este nuevo día que tú nos permites vivir. Gracias, Señor, por tu amor y misericordia. Gracias, Señor, porque tú hasta aquí nos has sostenido, nos has guardado, nos has protegido, Señor, gracias. Gracias por este tiempo que nos das, Señor, para apartarlo, para leer tu palabra, para Amén. instruirnos en tu palabra, Señor. Bendice a mi hermano Rodrigo, úsale para la gloria y la honra de tu nombre. Háblanos, Señor, que la presencia de tu Espíritu Santo sea obrando en cada uno de nosotros, Señor. Sé tú abriendo nuestros oídos y preparando nuestro corazón para recibir el mensaje que tú tienes para nuestras vidas hoy, Señor. Te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Y ahora sí. ¿Ahí me escuchan bien? Sí. Ya. Bueno, como esta ya va siendo la quinta clase de las doctrinas fundamentales, ya hemos visto la Biblia, ya partimos viendo el estudio sobre la Biblia, sobre Dios, sobre el hombre, sobre el pecado. Y ahora, bueno, obviamente que para tener una solución a esto del pecado, ¿verdad? A la caída del hombre, está nuestro Señor Jesucristo. Entonces, este domingo vamos a estar viendo, con la ayuda del Señor, en la clase doctrinal sobre Jesucristo, ya su persona, quién es Él, qué representa para nosotros. Y ahí el texto que se tiene que aprender, como siempre lo digo, es 1 Juan 5:1. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y ahí vamos a estar viendo el significado que tienen estas dos palabras, tanto Jesús como Cristo. Vamos a hacer una pequeña introducción. Vamos a ver esto aquí. Jesucristo, ¿verdad?, es la piedra angular del Evangelio. Y ahí es la única base para nuestra fe salvadora. Ya también la hermana Jimena la semana pasada estuvimos hablando del pecado. Y pecado no solamente es hacer algo malo, mentir, robar, matar, sino que también era pecado, y lo estuvimos viendo, el no creer en el Señor. Ya no creer en Jesucristo y negarlo, porque muchas veces cuando uno habla con las personas dicen, no, si yo creo en Dios, yo no hago nada malo, yo me porto bien, pero en su corazón y rechazan a Jesucristo, no lo aceptan como Señor y Salvador de sus vidas. Y eso también le excluye de esta vida eterna y de esta salvación. Hermana Andrea, ¿puede usted leer 1 Juan 2:23, por favor? Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Padre. Todo aquel que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Entonces, los judíos, el pueblo de Israel actualmente, en cierta manera están rechazando a Él, porque al rechazar a Cristo, rechazan también al Padre. ¿Ya? Entonces, por eso los judíos va a tener que llegar un momento, ¿verdad?, en la historia en que ellos van a tener que reconocer a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Hermana Jimena, 1 Pedro 2:7-8, por favor. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Amén. Y ahí está hablando, ¿verdad?, de la piedra angular que es Cristo Jesús. Ya recuerden, la historia cuenta, esto no me aparece en la Biblia, pero la historia sí cuenta de cuando estaban construyendo el templo, ¿verdad?, cuando lo construyó Salomón, el Señor no había mandado al Señor, sino que el rey había dicho que no quería escuchar ruido de martillo en el lugar santo o en el lugar donde iba a estar el templo del Señor. Entonces las canteras se cortaban las piedras, se numeraban y se enviaban donde estaban los constructores, construyendo el templo del Señor. Y cuéntale a la tradición judía que habían enviado la piedra, que era la piedra del ángulo. La piedra del ángulo es la que va, es la que firma todo el edificio, por decirlo de alguna manera. Una piedra no es la más grande, es la que afirma todo el edificio. Entonces la habían enviado como una de las primeras piedras. Y los edificadores, cuando la tomaron,
no hallaban dónde ponerla porque como todavía no terminaban el edificio, entonces llegaron y la desecharon, la dejaron tirar y no, se habían equivocado los canteros y tomaron la piedra y la desecharon. Y cuando ya estaban terminando de construir el edificio, necesitaban la piedra del ángulo. Y la empezaron a buscar. Oye, no nos han mandado la piedra. Sí, le dijeron los canteros, y la mandamos desde un principio. Y la empezaron a buscar, y ya después de meses de construcción la encontraron, estaba llena de moho, le habían crecido ramas encima. Y esa piedra, ¿verdad? Que edificaron los que estaban construyendo, vino a ser la piedra del ángulo. Y esa es la piedra, y es nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que los judíos también desecharon a Cristo. También desecharon a Cristo. Pero esa piedra que ellos desecharon, dice que puede ser para salvación, en este caso para nosotros, pero también puede ser tropiezo. ¿Ya? Entonces, a los que no reciben a Cristo en su corazón, Él que es la piedra del ángulo, viene a ser tropiezo para ellos, y viene a ser perdición. ¿Ya? Entonces, es importante, ¿verdad?, entender esta doctrina de Jesucristo, que Él es el que nos salva, ya que a través de Él tenemos vida eterna, y que los que lo rechazan, no van a ver la vida eterna. Están rechazando de alguna cierta manera, o están rechazando directamente, también están rechazando al Padre. Avancemos un poquito. Dice, la revelación plena y definitiva de Dios se encuentra solamente en su Hijo. Ya es lo que estábamos hablando recién. Solamente en su Hijo. No existe en la actualidad nuevas revelaciones de Dios. Hebreos 1, del 1 al 3. Hermana Andrea, si no me equivoco. Sí. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Y 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y ahí está súper claro, ¿verdad? Timoteo habla de que hay un solo mediador, que es Jesucristo. Y aquí echa por tierra todo lo que la Iglesia Católica, ¿verdad?, habla sobre mediadores y sobre que tenemos que ir a través de los santos, de la Virgen, a Cristo, a Dios. Ya, 1 Timoteo, súper claro. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, a través de Él es que tenemos acceso directo a la presencia del Señor, al perdón de nuestros pecados. Entonces, Jesucristo, para nosotros como cristianos, tiene que ser lo más importante. Tiene que ser lo más importante. Y cuando predicamos, tenemos que predicar de Jesucristo. Yo no saco nada con estar predicando, hablando, dando buenos consejos de vida, de cómo manejarse en la casa, con los hijos, si no hablo de Cristo. Ya, la gente que no tiene a Cristo, no tiene al Padre y no tiene tampoco la vida eterna. Y es a través de Él nomás que llegamos al Padre. No hay otra, no están ni los santos, ni ninguna manda que nosotros podamos hacer, o quizás ningún sacrificio personal, porque a veces tratamos de ganarnos el favor del Señor haciendo cosas. Si bien es cierto, es bueno hacer buenas obras, buscar del Señor de todo corazón es bueno, pero la gracia, la que tenemos, ¿verdad?, es a través de Cristo. Dice que Él, a través de su sacrificio, tenemos perdón de pecados, y como le vuelvo a decir, tenemos entrada directa al trono de la gracia. Ya no necesitamos ningún intercesor aparte de Cristo. En Jesucristo, ¿verdad? El que cree en Jesucristo no es condenado. Eso lo voy a leer yo, dice Juan 3:18, y les voy a leer el 36 también. Dice Juan 3:18, dice, el que en Él cree, está hablando de Jesucristo, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ya estas son palabras directas de nuestro Señor Jesucristo. Y el 36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y aquí va más allá el apóstol Juan. Ya no solamente no va a ver la vida eterna, sino que dice que la ira de Dios está sobre él. ¿Por qué? Porque rechazaron a su Hijo. Si nosotros tenemos que pensar que vivía en la eternidad, ¿verdad? En la plenitud vivía el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y en algún momento decidieron, ¿verdad?,
la Trinidad, salvar a la humanidad a través de ¿qué? De enviar a su Hijo. Entonces no es menor, no es algo liviano, ya que el Padre haya querido, ¿verdad? Dice poner en padecimiento a su Hijo. ¿Y por qué lo hizo? Por nuestros pecados. Entonces, cuando se rechaza a Cristo, ya el Padre dice que la ira de Él está sobre los que lo rechazan. Entonces, tener siempre en cuenta, hermanos, que cuando nosotros predicamos la palabra del Señor, hablamos de Dios, tenemos que presentar a Cristo. Tenemos que presentar a Cristo para que la gente que no conoce de Él le pueda conocer y le reciba. Ya eso es como a modo de introducción, para que podamos entender y podamos saber que la importancia que tiene Cristo en nuestras vidas y en esta humanidad. Significado del nombre Jesús. Yo creo que la hermana Andrea ya se lo sabe, la hermana Jimena también. Pero no se los voy a preguntar, lo vamos a ver directo mejor, que no los vaya a complicar. ¿Ya? Jesús es la forma griega, ¿ya? La palabra Jesús está en griego, ¿ya? Jesús cuando aparece en el Nuevo Testamento, recuerden, el Nuevo Testamento se escribió todo en griego, ¿ya? Entonces Jesús es la palabra en griego del nombre hebreo Yeshua. Entonces en el Antiguo Testamento, la palabra Jesús es Yeshua. Y en el español nuestro, Josué. ¿Ya? Que significa lo mismo. ¿Y qué significa esta palabra Jesús? Jehová salva. ¿Ya? Jehová salva o Jehová es el Salvador. Y esto lo sacamos ahí de Mateo 1, 20, 21 que dice, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús. Y aquí está la definición. ¿Por qué? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces estaban esperando, el pueblo judío estaba esperando al Mesías, ya Mesías, y estaban esperando al Salvador de sus vidas. En ese tiempo, ¿verdad? En tiempo de los romanos, cuando vino Jesús, el pueblo de Israel estaba bajo el Imperio Romano. El Imperio Romano era el que gobernaba en esos tiempos. Entonces ellos estaban esperando un Salvador, pero no entendieron porque realmente Jesucristo no venía a liberarlos de la esclavitud o de la opresión de los romanos. Ya Jesucristo venía con un propósito mayor, es liberarnos de nuestros pecados y que pudiésemos alcanzar salvación por medio de él. Entonces, vuelvo a repetir, Jesús significa Jehová salva, o también se puede decir el Salvador. Eso significa literalmente la palabra Jesús en griego, Yeshua en el hebreo y en el español conocido como Josué. ¿Qué significa Cristo? Ahí está la definición. Cristo también es en la forma griega del vocablo hebreo Mesías, ya que significa literalmente el ungido. Ya esta palabra se deriva de la práctica de ungir con aceite, ¿verdad? Como símbolo de la consagración al servicio. Ya esto era una tradición en el pueblo de Israel. Ya cuando el Señor mandaba al profeta o a uno de los sacerdotes a ungir a alguna persona para que fuese rey de su pueblo de Israel, él vertía aceite, ¿verdad? En una vasija vertía aceite sobre esta persona. Primera Samuel 10:1, hermana Andrea, creo que lo tiene. Sí. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó, y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Amén, ahí está. Era tradición hacer eso, ¿ya? Cuando un rey israelita, ¿verdad?, ascendía al trono, también era ungido. Ya la corona física que le ponían, ¿verdad?, significaba el tema político, para que la gente lo viera que era el rey que iba a gobernar. Pero el acto de echarle aceite, cuando venía el sacerdote o el profeta, ya era un tema más religioso. ¿Ya? Y eso significaba que él iba a representar a Dios ante el pueblo. Ya el rey también, bueno, sabemos que los sacerdotes hacían los sacrificios e intercedían por el pueblo, pero el rey también tenía una unción especial. También tenía una unción especial y cuando el rey se arrodillaba, buscaba del Señor, Dios también se derramaba y cuidaba a su pueblo. Y cuando los reyes, y vemos la historia del pueblo de Israel, cuando los reyes eran reyes malos, espiritualmente hablando, idólatras, la mano del Señor se apartaba de su pueblo. Y te venían todas las calamidades que se pueden imaginar y todo lo que hemos visto a través de las escrituras. ¿Ya? El aceite de la unción, este aceite que le derramaba, era una mezcla de aceite de oliva, de mirra y de otras especies costosas.
¿ya? Eso es lo que derramaba en este caso el sacerdote o el profeta. En este caso había sido el profeta Samuel. Primera de Pedro 1, 18, 20. Ahí vemos cómo nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Es nuestro Rey. Y Él ha sido ungido, ¿verdad? Para representarnos ante el Padre. Hermana Jimena. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Amén. Ahí está hablando de Cristo, ¿verdad? El ungido. Entonces Jesús, recuerden, significa el Salvador. Y como Salvador, dice que el Padre viene y dice que desde la eternidad, ¿verdad? Ha sido el ungido. ¿Ya? El ungido, y ahí está hablando Pedro de esta palabra Cristo que significa el ungido. La persona de Cristo. En esta clase vamos a estar viendo, con la ayuda del Señor, la deidad de Cristo. Ya recuerde, Jesucristo fue 100% humano y 100% Dios. Ya, Él es parte de la tercera persona de la Trinidad, o de la segunda, ¿verdad? Hasta Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero es parte de esta Trinidad. Ya tiene los mismos atributos de Dios. Ya no es el Padre, es el Hijo, pero sí tiene y comparte los mismos atributos con el Espíritu Santo y con el Padre. Vamos a estar viendo su señorío, ya la soberanía, el dominio, la autoridad que Él tiene sobre todas las cosas, sobre todo lo creado, sobre el universo. Dice que el Padre puso al Hijo en sola potestad de todas las cosas que han sido creadas. También nos habla la palabra que a través de Cristo ha sido creado todo lo que hay. Por medio de Él ha sido creado todo lo que existe. Vamos a estar hablando también de su humanidad. Ya, hijo del hombre, está hablando aquí la Escritura también, como humano. Vamos a hablar del propósito de Cristo, ya al venir a esta tierra, y de su regreso. Ya vamos a estar tocando estos 5 puntos en esta clase de Cristo. Cristo y su deidad, dice. Hermano Rodrigo, Dígame, una, hermana. una consulta. ¿En qué parte, en el tema de los nombres, del significado de Jesús y de Cristo, queda el nombre Emanuel? Cuando le dice que pondrás el nombre Emanuel, ¿en qué parte queda eso? Ya, lo que pasa es que tenemos que entender en la Biblia el contexto histórico. Ya el Señor siempre el Señor ha puesto nombres y siempre, y si uno estudia la Escritura, siempre ha vivido cambiándole los nombres a la gente. A Abraham se lo cambió a Abraham, no sé pero el nombre que le ponía el Señor era en relación al contexto histórico de lo que se estaba viviendo en ese momento. Entonces, en ese momento, para el profeta Isaías, lo que el Señor quería que ellos entendieran, que iba a venir un Salvador, y que Dios mismo iba a estar con ellos. Iba a estar con ellos. Por eso cuando le dice, y le da esta profecía a Isaías, y llamará su nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Y qué era lo que necesitaba el pueblo en ese momento? Entender que iba a venir un Salvador y que era Dios mismo que iba a estar con ellos. Y tenemos que recordar también que en la historia, ¿verdad? O en ese tiempo histórico del pueblo de Israel, no se sabía mucho del Espíritu Santo, ni tampoco del Hijo. ¿Ya? El pueblo de Israel solo entendía o reconocía a Jehová, ¿ya? El único Dios verdadero que ellos tenían. ¿Ya? Entonces el Señor no explicó todo, sino que simplemente le dio la palabra para que el profeta estuviese tranquilo y para darle aliento. ¿Ya? Esa era la idea de la profecía. Y por eso el Señor le dice, y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. O sea que Dios iba a estar con su pueblo. Recordemos que el pueblo estaba cautivo en ese momento. Ya estaba pasando muchas aflicciones. Entonces necesitaba recibir Isaías una palabra de aliento y de consuelo para que él también la pudiera entregar al pueblo. No sé si la hermana Jimena quiere aportar algo al respecto con eso. Así como, bueno, como decía el hermano Rodrigo, había una profecía en la cual hablaba este nombre de Emanuel, pero su interpretación es lo que Dios la hizo realidad, podríamos decirlo de una manera, porque vino a nacer, estuvo Dios con nosotros, estuvo Dios aquí en la tierra, caminó, hizo milagros, perdonó pecado, entonces se cumplía esa profecía y se cumplía, digamos, el nombre Emanuel, porque eso significaba que Dios iba a estar con nosotros.
Y de hecho, él mismo lo declaró, que él estaba ahí, como decíamos al principio, que Dios 100% hombre y 100% Dios, ¿ven? Y tomó nuestra naturaleza humana para identificarse con nosotros y sufrir todo y conocernos y a la vez también saber cuando nosotros pasamos pruebas, dificultades, porque Él también las pasó. Amén. Ahí está. Y si también, y uno lee también el capítulo 9 de Isaías, también empieza a darle varios nombres. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro. Y llamará su nombre, y ahí también da otro nombre, ¿ves? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y entonces, tenemos que entender siempre que en el contexto que se están diciendo los nombres. Y ahí, ¿para qué el Señor usa el nombre? Por eso, como les contaba al principio, o les contaba hace un rato atrás, a varios personajes de la Biblia el Señor le ha cambiado los nombres. Se los ha ido cambiando a medida que va transcurriendo el tiempo. Ya no te llamarás tanto, sino que ahora te llamas. A Pedro también le cambió el nombre, ya de piedrita a piedra grande, a una roca. Y es por el momento que ha estado viviendo la persona en el transcurso de su vida. Ahí se explica un poquito por qué estos nombres. Cristo y su deidad. Y a muchas personas se preguntan, ¿y qué antes de la creación? Porque algunos enseñamos de la creación, ¿verdad? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la gente dice, ya, pero antes de eso, ¿quién creó a Dios? Y aquí tenemos la respuesta, y en realidad es una respuesta que el Señor nos dice, esto es así, y uno tiene que creerlo por fe. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y aquí se está hablando de Jesucristo. Una traducción del lenguaje actual, para que quede un poquito más clara, dice, antes de que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. O sea, ya existía Jesucristo. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Ahí está hablando de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. Aquí la traducción del Nuevo Mundo que usan los testigos de Jehová, ponen ahí, la palabra era un Dios. Y le ponen más encima Dios con minúscula. Es una cosa extraña, una cosa que no se entiende porque en realidad todos los eruditos en el griego, ¿verdad? No les calza por ninguna parte eso. O sea, lingüísticamente hablando, no calza esa palabra un Dios. ¿Ya? Dice, la palabra era Dios. Y ahí está hablando de nuestro Salvador. De la misma manera, ¿verdad? Que la frase hijo del hombre significa nacido de hombre, así también hijo de Dios significa nacido de Dios. Yo una vez estaba conversando con un testigo de Jehová y estábamos conversando justo de esto, de Juan 1:1. Y él me decía, no, si Jesús es creado, lo creó Dios. Y yo le pregunté, mira, nosotros que nacemos, ¿verdad? Papá, mamá, ¿qué naturaleza tenemos? Y me dijo la naturaleza humana. ¿Por qué? Porque venimos de dos personas que son humanas. Yo le dije, entonces, si yo creo en tu argumento y te digo ya, Dios creó a Jesucristo, por decirte algo, le dije, ¿qué naturaleza tiene ese ser creado? Naturaleza divina, pues le dije. Si aunque tú no quieras creerlo, es naturaleza divina. Pero sabemos que Dios no es creado, si Dios siempre ha existido, o sea, Jesucristo ha existido con la Trinidad desde la eternidad. Y le dije, pero si tú quieres poner ese argumento, entonces tiene la naturaleza divina, y sigue siendo Dios. No es un Dios menor, yo no soy menor ser humano que mi mamá o que mi papá. Sigo teniendo la misma categoría o el mismo nivel de ser humano que mis padres que me engendraron. Y ahí ya se terminó la conversación, porque en realidad no hay muchos argumentos para decir, ¿verdad?, que Jesucristo no es Dios. Ya toda la escritura no habla de eso. Yo voy a leerle Romanos, mientras tanto, la hermana Andrea parece que tiene 2 Pedro 1:17. Romanos 1:3-4. Dice, 3-4, 2-3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. 2 Pedro 1:17. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Hermana Jimena. Juan 8, 58, 59. Jesús
le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y, y atravesando por medio de ellos se fue. Amén. Cuando Jehová, ¿verdad?, le apareció a Moisés, y Moisés le preguntó a Jehová, le dijo, cuando el pueblo me pregunte quién me manda, ¿qué le dijo? Jehová le dijo, diles que te manda yo soy el que soy. Entonces cuando los judíos empezaron a hablar con el Señor aquí en este pasaje de Juan, y él le dijo, antes que Abraham se fuese, yo soy. Y tenemos que entender que el primer padre que tienen los judíos, ¿verdad?, es Abraham. Dicen que de ahí nació la nación judía, desde Abraham. Entonces, imagínense, el Señor Jesús estaba haciendo anterior a Abraham, y más encima, con las mismas palabras que se le había presentado Dios a Moisés, Él les dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Y los judíos entendieron de inmediato que Él se estaba proclamando ser Dios. Al tiro, y por eso dice que tomaron piedras para apedrearlo. Y después cuando lo crucificaron, ya cuando estaban ahí en el juicio, también él les dice, yo soy hijo de Dios, le dice, y querían apedrearlo porque él decía que tenía potestad para perdonar pecados. Entonces, por eso al Señor lo condenaron, porque él mismo se estaba haciendo Dios, al decir que era el yo soy. Y también cuando lo fueron a tomar detenido, ¿verdad? La última noche en el Getsemaní dice que llegó toda esta guardia a buscar a Jesús y preguntaron, ¿dónde está Jesús? Y dice que él se le acercó y dice, yo soy, dice la palabra que todos se cayeron de espalda, ya por la declaración que él le había dado. Entonces tenemos que entender que para los judíos, ya, y para los sacerdotes, para los fariseos que estaban ahí, ellos tenían claro que el Señor se proclamaba Dios. Lo tenían súper claro y por eso lo crucificaron. No tenían ninguna duda de que él se estaba proclamando ser Dios. Ya esta palabra, verbo, viene del logos, ya que significa la palabra, y por eso les dejé las dos traducciones. Ya para los judíos también esta palabra es importante, el logos. A Jesús se le adoró, ya como les vuelvo a mencionar, Jesús se le adoró, Jesús se dejó adorar. Ya Jesús nunca les dijo, no me adoren. No, él cuando hacía algo y la gente se postraba a sus pies y le adoraba, Jesús se dejaba. Cuando Jesús anduvo sobre el mar, Mateo 14:33, hermana Jimena o hermana Andrea, creo. O ninguna de las dos porque parece que lo tengo yo. Mateo, no, sí lo tiene la hermana Andrea, parece. Ya, amén. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Amén, ¿verdad? Cuando el Señor anduvo sobre el mar, ¿verdad? Y después cuando ya fueron a la orilla, ya el Señor, y lo adoraron y el Señor se dejó adorar. Hermana Jimena, Juan 5:23, porque se nos desmayó nuestra hermana Andrea. Así que le andaba un poco mal el internet. Yo voy a leer el otro, el que viene después. Juan 5:23. Sí, por favor, hermana Jimena. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre, que le envió. Amén. También, bueno, no lo vamos a leer, pero los magos, ¿verdad? Cuando llegan a visitar a este bebé, ya cuando nació Jesús, dice que se postraron y le adoraron. Ya, tal cual, dice, se postraron y le adoraron. Aquí los testigos de Jehová, ¿verdad? Le tienen puesto la traducción y le rindieron homenaje, ya que no es la misma palabra que adorar. Ya dice, le rindieron homenaje. Ya, totalmente arreglado para que, ¿verdad?, no diga la palabra adorar. María Magdalena también, cuando van al sepulcro a ver a Jesús, ya dice que cuando lo ven, María lo ve, dice que se apostra a sus pies y le adora. Y ahí el Señor no les dijo que no, sino que la dejó adorar. Ya, Dios también nos dice, el Padre, que adoren a su Hijo, Hebreos 1:6. Hermana Jimena, ¿lo tiene? Y otra vez, cuando introducen al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Amén, ¿verdad? Cuando introduce, dice al Hijo, todos los ángeles adoren al Señor. Y cuando nació Jesús, dice una multitud de ángeles adorando al Señor. Gloria a Dios, decía en las alturas.
adoraba a los ángeles. En el nombre de Jesús se va a doblar toda rodilla, ya, tanto de lo que está en el cielo como de lo que está en la tierra. Filipenses 2:10, lo voy a leer yo. Dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Para qué? Para gloria de Dios Padre. Ya dice que la palabra que va a llegar un momento en que todos se van a postrar al Señor. Cuando Él venga en su segunda venida, dice que todo ojo le verá y todos se van a doblar ante el Señor. Y a nosotros, gracias a Dios, lo hacemos voluntariamente porque le amamos. Ya le adoramos porque le amamos, porque Él dio su vida por nosotros. Y damos gracias al Señor por ello. Pero va a llegar un momento que el Señor va a venir. Y la gente que no cree en Él, cuando vea, ¿verdad?, su majestad, cuando vea su gloria, van a quedar de rodillas. Y le van a adorar y le van a tener que reconocer, aunque quizá ellos voluntariamente no lo hayan hecho. Ahí llegó nuestra hermana Andrea. Vamos a esperar un poquito a que se conecte. Sigamos. Un ciego también adora a Jesús. Juan 9:38, hermana Jimena. Esta es la hermana Andrea. No había caído en internet, parece. Sí, sí, hermana Andrea, sí, le vimos que se desmayó. ¿Tienes, Jimena? Juan 9:38. Y le dijo, creo, Señor, y le adoró. Amén. Este era un ciego que el Señor había sanado. Obviamente ya no estaba ciego, ya, y Jesús lo había sanado. Ya no sé si la hermana Andrea alcanzó a ver. Bueno, estamos viendo la deidad de Cristo y cómo el Señor se dejó adorar, ¿verdad? Cuando él anduvo sobre el mar, los discípulos, después que ya el Señor los rescató, le adoraron. Ya el Padre también dice que el que honra al Hijo, ¿verdad?, como honra al Padre. Los magos también, cuando llegaron a visitar a Jesús, cuando nació, también le adoraron. Dice que le entregaron los regalos, se postraron y le adoraron. María y María Magdalena, cuando fueron al sepulcro a ver el cuerpo de Jesús, ¿verdad?, le llevaban especies. Cuando lo vieron resucitado, se postraron a sus pies también y le adoraron. Ya, el Padre, Dios, también dice en Hebreos que adoren a su Hijo. Filipenses 2:10, el apóstol Pablo nos dice que iba a llegar un momento en que toda rodilla se va a doblar ante el Señor. Y todos van a confesar que Él es el Señor. El ciego, ¿verdad?, cuando el Señor le dio la vista, también adoró a Jesús. Y está también en un episodio, si usted después lo puede leer con más calma en su casa, cuando el Señor sana a este ciego. Ya los fariseos también le preguntaban al ciego, ¿qué te pasó? Y el ciego le decía, mira, yo no tengo idea, yo lo único que sé que era ciego y ahora veo. ¿Y por qué te estás dejando adorar? Le decía, porque estaban preocupados porque el Señor se dejó adorar por este ciego. Entonces ahí podemos ver claramente en la Escritura cómo el Señor Jesucristo era adorado como Dios. Y ahí esto era importante para los judíos. Ellos tenían un tema con la idolatría, ellos sabían que existía un solo Dios. Y después cuando ellos cayeron en idolatría, ¿qué les pasó? El Señor los llevó cautivos. Tuvieron casi 480 años en cautiverio. Y eso también fue por su idolatría. ¿Ya? Uno, porque no dejaron descansar la tierra, pero el Señor también lo estaba castigando por su idolatría. Y después que el pueblo de Israel salió de este cautiverio, porque el Señor después los liberó, y no volvieron a ser idólatras. Ya no hay más historia en la Biblia después de ese evento de que fueron deportados, ¿verdad?, que tuvieron cautiverio. Ya entendieron ellos que había un solo Dios. Ya no cayeron más en idolatría. Ningún ángel aceptaría adoración. Eso también lo vemos en la Escritura. Apocalipsis 22:8-9. No sé quién lo tenía. Yo. Amén. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Amén, adora a Dios. Entonces el ángel que se le apareció al apóstol Juan, ahí en la isla de Patmos, que le estaba entregando esta revelación, después al final el apóstol Pablo quiso adorarlo, pero el ángel le dijo, no me adoren a mí, solo adora a Dios. Y entonces el ángel sabía que esa adoración solo le pertenecía a Dios.
Y Jesucristo, como vuelvo a repetir, se dejaba adorar. Ningún apóstol tampoco se dejó adorar, ni tampoco rendir estos homenajes que le rinden los católicos, ¿verdad? Ningún apóstol se dejó adorar, ni que le besaran las manos, nada de eso, no dejaban. Ellos no permitían esas cosas. Hechos 10, 25, 26, hermana Jimena creo que lo tiene. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Amén. ¿Verdad? Cuando se vino Cornelio, también no lo dejó a Pedro que se le adorara. Ya Pedro había tenido una visión que tenía que ir a visitar a Cornelio. Y cuando llegó dice que Cornelio quería adorarlo y Pedro no se dejó. Otro evento también que vemos, otro episodio en la Biblia, es cuando Pablo y Bernabé también le quisieron adorar. En Hechos 14, se lo voy a leer yo, del 11 al 15, dice: entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros, y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificio a quién, al apóstol Pablo con Bernabé. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas, y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Ahí está clarito, ¿verdad? El apóstol Pablo tampoco se dejaba adorar, y ni Bernabé menos, dice que rajaron sus vestiduras. Yo me imagino si estuviese el apóstol Pablo, el apóstol Pedro hoy en día en estos tiempos y viese sus imágenes ahí representadas en las iglesias católicas, yo creo que tomarían unas piedras y las botarían, las romperían, la harían pedazos. Porque ellos entendían que toda la gloria y toda la honra es para nuestro Señor. O sea, todo lo que podemos hacer nosotros, o todo en realidad lo que hace el Señor por medio de nosotros, es por su gracia. Ya, los hermanos algún hermano que tenga el don de sanidad, ¿verdad? Tiene que ser humilde, tiene que darle siempre la gloria al Señor. Cuando uno da una palabra, también la gloria al Señor. Cuando alguien predica y se le acerca, no, qué bonita estuvo la palabra. No, esta gracias al Señor, porque al final nos toma el ego, ¿verdad? Y nos creemos nosotros como que somos los que hacemos las cosas. Pero la verdad las cosas es por la gracia del Señor. Y siempre, hermanos, démosle la gloria al Señor. En todas las cosas que hagamos. Ya cuando el Señor nos bendiga, cuando el Señor nos guarde, cuando el Señor nos sustente, cuando podamos dar una palabra de aliento, démosle la gloria al Señor, ya porque el Señor lo permite. Y ahí en Colosenses, ¿verdad? Podemos ver la deidad plena representada, ¿verdad? De nuestro Señor Jesucristo. Y ahí, si después lo lee con calmita en su casa, Colosenses lea el capítulo 1 y el capítulo 2. Son dos capítulos muy hermosos que nos hablan de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice que es la imagen del Dios invisible, el creador de todas las cosas, ¿ya? Él es antes de todas las cosas, ¿ya? Él es eterno. Y a través de él dice que todas las cosas subsisten también en la cabeza de la iglesia. Y ahí hay una infinidad y una cantidad de significado o de relación que el apóstol Pablo aquí hace de Jesucristo, ya que nos hablan un poco más y podemos entender más esta deidad y qué representa Jesucristo. Ya debemos, dice, que andar en él también, arraigados, edificados sobre él, que es en la roca, en la principal. Y ahí dice que toda la plenitud de la deidad mora corporalmente en Jesucristo. Ya tenemos que entender que el Señor cuando nació era 100% humano y 100% Dios. ¿Ya? Escuchaba un estudio bíblico una vez que decía que de cierta forma Dios se revistió de humanidad. Es como si yo vengo hoy día y le digo, hermana Jimena, me puedo hacer un chalequito de lana, pero déjamelo encima mío. Entonces la hermana Jimena va a empezar con sus palillos y va a empezar a tejer un trajecito a mí, de lana. Pero lo va a hacer encima mío. Lo mismo Dios. Dice que cuando vino Dios, vino al mundo y se invirtió o se cubrió de humanidad. Entonces Él no dejó de ser Dios,
¿ya? Pero sí, las cosas que hizo, las hizo por el poder del Espíritu Santo. Ya dice que la deidad de Dios, de alguna cierta manera, el Señor la dejó, podríamos decir, dormida. Ya las cosas que él hizo no las hizo como Dios, la hizo como hombre. Ya él fue tentado y venció la tentación, no como Dios, la venció como hombre, pero a través de qué? De la palabra. Ya cuando estaba Satanás ahí tentándolo, dijo, escrito está, no tentarás. Y todo lo que el Señor le hablaba a través de la palabra. Ya, entonces él no usó su poder divino para hacer las cosas que hizo. Él la hizo como hombre a través de qué? Del Espíritu Santo. Por eso él nos daba el ejemplo. Cuando estuvo en la tierra, ¿verdad? Él fue y se bautizó. Se bautizó, dice que descendió el Espíritu como una paloma y se posó sobre él. Y ahí él empezó a hacer todo su ministerio. Y entonces queda claro que el Señor era 100% hombre y 100% Dios. ¿Ya? Tenemos que entender, sí, que el que sufrió en la cruz entregó su vida, era el Dios hombre, porque sabemos que Dios no puede morir. ¿Ya? Entonces era su parte humana la que murió en la cruz. ¿Ya? Porque Dios es eterno, Dios no puede morir. ¿Ya? Eso también tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Ya? Pero si Él no entiende, ya Dios como se invistió de humanidad, o sea, se cubrió de humanidad, Él no entiende nuestras debilidades, dice, tenemos un sumo sacerdote que se compadece porque Él las sufrió, Él las vivió. No es que el Dios haya sufrido, ya no tenemos que mezclar esas dos cosas, porque Dios es Dios, Dios no puede sufrir, Dios no puede morir. Pero sí entiende por qué, porque Él la vivió como hombre. ¿Ya? ¿Estamos claros, hermana Jimena? ¿Quiere aportar algo a eso? ¿No? ¿Estamos bien? Ya. Sigamos. Su señorío. El título del Señor, ¿verdad? Cuando se colocaba antes de un nombre, proporcionaba la idea de deidad. ¿Ya? Para los judíos, como para los gentiles, en esa época, el que se decía Señor es lo que se estaba proclamando que era un Dios. ¿Ya? Claramente se estaba proclamando que era un Dios. Y ahí está el vocablo Señor en el idioma griego, era escurios. Fue el equivalente de Jehová en la traducción griega. ¿Ya? Entonces, cuando se tradujo la palabra Jehová del hebreo al griego, se usó esta palabra, que era curios. ¿Ya? Por lo tanto, para los judíos, el Señor Jesús, cuando Él se decía Señor, era una atribución clara de la deidad. Y por eso, en el griego, no aparece la palabra Jehová en ninguna parte. ¿Ya? La palabra cuando habla de Dios es la palabra curios. Entonces ahí también siempre hago mención a los testigos de Jehová, pero la verdad las cosas que ellos tienen en su Nuevo Testamento, la palabra Jehová, y eso no es, porque la palabra en griego es curios, que significa Señor. Y ahí después nosotros en algunas versiones que tenemos también, en el Antiguo Testamento también hay unas partes donde se habla de Señor. Aquí esto que también la usan para referirse a la deidad de Dios. ¿Ya? Cuando el emperador romano en ese tiempo, ya todos estos Césares que hubo, porque en realidad todos se llamaban César, ya todos le ponían ese título, ¿ya? Todos querían ser como Dios. ¿Ya? Y él a todos sus súbditos, ¿verdad? Les obligaba que una vez al año tenían que decir, el César es el Señor. Ya de hecho, estuve leyendo yo unos artículos de que en esos tiempos, por ejemplo, las personas romanas se saludaban. Yo no sé si han visto películas cuando se levanta la mano y dice, ave César. ¿Ya? Ese era el saludo. César es el Señor. Entonces se encontraban dos romanos, César es el Señor, y él se le respondía lo mismo. Ya era tal no sé si llaman la arrogancia o que querían ser Dios estos César, que obligaban a la gente a decir eso mínimo una vez al año. Todos los pueblos que estaban bajo el imperio romano, ¿verdad? Que pagaban tributos, una vez al año iban los romanos, iban los soldados, y obligaban a todos los pueblos a decir, César es el Señor. Y los únicos que no hacían esto era el pueblo judío. Ya después que el pueblo judío salió, ¿verdad? Como le decía, de la esclavitud, entendieron que para ellos había un solo Dios y un solo Señor. Entonces ellos no lo decían. Entonces al que no decía esa, César es el Señor, lo mataban. Pero como los judíos no lo iban a hacer, los romanos me imagino que en algún momento empezaron a matar, pero se dieron cuenta que iban a terminar exterminando a todos los judíos porque ninguno de ellos iba a declarar que César era el Señor. Entonces ellos tenían ese salvoconducto, por decirlo de alguna manera, del pueblo, del imperio romano.
Los únicos que no tenían que estar obligados a decir esto era el pueblo judío. Entonces, por eso después cuando ya ¿cómo se llama? Los cristianos, ¿verdad? Que eran judíos también, tomaron distancia de los fariseos y de esta gente del Sanedrín, lo empezaron a perseguir. Porque los mismos fariseos le decían a los romanos, no, ellos no son de los nuestros. Ellos no son de los nuestros. Entonces a ellos los querían obligar a decir esas palabras, y menos, pues los cristianos decían, Jesucristo es el Señor, y por eso los mataban, los llevaban a la hoguera, los torturaban, y todas las cosas que aparecen en la Biblia. Entonces, los gentiles entendieron que el emperador lo que reclamaba para él, al decir esta palabra, César es el Señor, era divinidad. Divinidad. Entonces los judíos no lo hacían. Filipenses 2:11. ¿Quién lo tiene, hermana Jimena o hermana Andrea? Y 1 Corintios 2:3. ¿Se lo di, no? Sí, no lo había dado, pero ya lo tengo. Filipenses 2:11, sí. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Amén. Y 1 Corintios 12:3, hermana Jimena. Amén. Tomando los fonos. Primera Corintios 12:3, hermana Jimena. ¿Sí? Allá. Pensé que no me había... Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Amén. Ya está la palabra Señor, ¿verdad? Declarando, ¿verdad?, que el Señor Jesús es Dios. Con esto vamos a terminar. Dice, Cristo es Señor así de los muertos como de los vivos. Esto está en Romanos 14:9. Dice, porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir para ser Señor, o sea, para ser Dios, así de los muertos como de los que viven. A Jesús, ¿verdad?, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Hechos 2:36. Con esto vamos a ir terminando. Dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Verdad? Aquí está el apóstol Pablo, ¿verdad?, cuando estaba predicando, dice que, hablando a los judíos, al pueblo de Israel, ¿verdad?, que a este Jesús le dice que ustedes crucificaron, Dios mismo le ha hecho Señor y Cristo. Entonces ahí está claramente, ¿verdad?, el señorío y la deidad del Señor representada en los evangelios, en Hechos y en varias partes de la Escritura. Amén, vamos a dejarlo hasta acá, ya, porque ya va a empezar la prédica del pastor Rubén, ya, para que también podamos participar en ella. Dios les bendiga. Vamos a tratar con la ayuda del Señor a terminar esta clase para el próximo domingo, si no, nos tomamos 2 domingos más, con el permiso de la hermana Jimena. Ya, habiliten sus micrófonos, despídanse los hermanos, esperando que todos se puedan conectar, ya que hagan el esfuerzo, que descarguen el programa para que podamos estar juntos, ¿verdad?, para que podamos compartir, también hacer preguntas, para hacer un poquito más amena la clase, ya, para que no sea monólogo. Amén. Hermana Andrea, despídase, Dios les bendiga. Voy a orar para terminar, para despedir la clase. Bendito Dios, Padre amado, le damos gracias, Señor, por su palabra, le damos gracias por su Hijo Jesucristo, Señor, que vino a dar la vida por nosotros, por nuestros pecados, Señor. Ayúdenos, Señor, a serle fiel. Ayúdenos, Señor, a declarar cada día, Señor, que tú eres nuestro Señor, que tú eres nuestro Dios, que tú eres el Salvador de nuestras vidas. Señor, ayúdanos a vivir confiados en ti, a descansar en tus palabras, en tus promesas, Señor, sabiendo que tú tienes nuestras vidas en tus manos, Señor. Bendiga a mis hermanos que van a escuchar esta clase, Señor. Si están pasando por algún problema, alguna dificultad en esta pandemia, que están preocupados, que están quizás tristes, Señor, en la soledad algunos de sus hogares, le pedimos que a través de su Espíritu Santo, a través de esta palabra también, usted sea su compañía, sea su ayuda,
y sea, Señor, fortaleciendo sus vidas, sus corazones, Señor. Guárdenos, bendíganos, Señor. Denos esa paz en nuestros corazones en estos tiempos que estamos pasando, Señor. Confiando en usted, Padre mío santo. Gracias por todo lo que nos da, Señor. Gracias por su palabra. Se lo dejamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, Dios les bendiga. Gracias, hermano. Nos vemos el próximo domingo. Chao, hermana Andrea, hermana Jimena. Chao, 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 hermano. chao. Ya, Dios les bendiga. Apago.